clase tan esperada y tan esperada, ¿cierto? Todo el mundo aquí está triste por no poder ver la clase del 28, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién tiene preguntas sobre los ejercicios sugeridos? Entonces, a mí me gustaría confirmar la realización del 62. La realización del 62. Bueno, ¿qué sección es esa? Que es la 4.4, profe. Ok, muy bien, esa es la actitud, ¿no? Estar trabajando con los ejercicios. Entonces dice, de un depósito inicialmente lleno con 55 galones, sale petróleo a razón de B' de T igual a 1 menos T sobre 110. Dice, ¿cuánto petróleo sale durante la primera hora? ¿Sí? Entonces, nos están dando una razón, ¿sí? Nos están dando B', lo que le comentaba a Daniela. Perdona, Luis. Nos están diciendo que B', la razón con la que sale el petróleo es 1 menos T sobre 110, ¿sí? A ese ritmo sale. ¿Listo? Es como decir, es como si ustedes hicieran una cuenta, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que en 2 horas se escapan 2 galones, si en 2 horas se escapan, hay una fuga de 2 galones, entonces usted dice que se está escapando a razón, usted puede decir eso, ¿no? En promedio, se está escapando a razón de un galón por hora, ¿sí? Eso es lo que nos están diciendo, pero ya en términos de una función, ¿sí? Esta es la velocidad a la que se escapa. Entonces, si evaluamos esta función así como está ahí en algún tiempo t, nos va diciendo a qué velocidad se está escapando el petróleo, o sea, a qué razón se está escapando en cada instante de tiempo. Noten que a medida que el tiempo avanza, se escapa a una razón que se aproxima a 1, ¿no? O sea, a medida que el tiempo pasa, se va fugando más. ¿Por qué? Porque si yo coloco, o sea, a medida que el tiempo pasa, se va fugando cada vez menos petróleo, ¿no? Porque yo coloco aquí, por ejemplo, si T vale 110, ¿cuánto me da esto? Me da 0. Después de 110 segundos, ¿o qué medidas están usando ahí? No dice, profe, pero se supone que es horas por el ejercicio anterior. O eso supone que en el ejercicio anterior dicen que utilizan horas y utilizan Ok, muy bien. Entonces, después de 110 horas, si yo coloco aquí T igual a 110, me haría 110 dividido 110, 1, 1 menos 1 es 0. O sea que después de 110 horas no está escapando ninguna cantidad de combustible, ¿cierto? No hay nada, 0, da 0. Pero a medida que va pasando el tiempo, lo que yo quiero hacer observar es que a medida que va pasando el tiempo, se va escapando menos combustible, ¿sí? Digamos, en la hora 0, cuando T vale 0, se escapa 1 galón por hora, ¿sí? Al inicio, pues, perdón, a ese ritmo se está saliendo el combustible, 1 galón por hora. Y a medida que va pasando el tiempo, se escapa menos. ¿A qué se puede deber ese fenómeno? Fácil, porque si nosotros dibujamos aquí 1 galón o una tina, ¿no? Está guardado ese combustible, ¿sí? Digamos que está guardada en una tina. Y por acá, en la parte de abajo, está el agujero por donde se está escapando. Digamos, hagamos aquí un agujero. Y por ahí se escapa el combustible, ¿cierto? Empieza a salir. Y se pierde. Entonces, digamos que inicialmente tenemos un nivel de 55 galones. Hasta acá arriba está lleno de esto. ¿Sí? ¿A qué se debe ese fenómeno de que a medida de que pasa el tiempo se escapa menos combustible? Eso es la ley de Bernoulli, ¿no? Que dice que, por ejemplo, cuando la tina está llena, por aquí sale el agua con más presión, ¿sí o no? Y a medida que va disminuyendo el nivel, la presión se hace más pequeña, ¿cierto?
Como piensen en la manguera, cuando ustedes están regando las matas, y ustedes quieren llegar a la mata que está por allá en la esquina del corredor, ustedes tapan un poquito el agujero ahí de la manguera, ¿cierto? Y sale con más presión el agua, ¿cierto? Aquí es lo mismo. El peso del combustible, cuando estamos en el tiempo inicial, hace que este chorrito aquí salga con más fuerza. Y a medida que se va vaciando la tina, pues sale un chorro más débil, ¿no? Entonces se escapa a un ritmo menor el combustible, para que me entiendan el fenómeno que ocurre. Bien, ¿todo el mundo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Por eso este ritmo de fuga va decreciendo a medida que el tiempo avanza, ¿sí? Va decreciendo hasta que llega a cero, pues, que es después de 110 horas. Ya no se escapa nada, o sea, ya la tina está vacía, ¿sí? Entonces me dicen que encuentre la cantidad de combustible que se ha fugado después de la primera hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, Si ese es el ritmo en que se fuga el combustible, tenemos que integrar esta función d' de t por dt y descubrir quién es b, ¿sí? Si b' es el ritmo de fuga, b sin derivar es la cantidad de petróleo que hay en el instante de tiempo t, ¿sí? Entonces hay que integrar la derivada de esta función para que me dé b. Si yo integro la derivada de una función, me da la función. ¿Sí? Esto es un resultado, digamos, evidente, pero hay que observarlo. Si yo integro f', ¿cuál me da esto? Una función que cuando la derive me dé f', pues f, ¿cierto? F. Una constante. Entonces la integral de b' me va a dar, en este caso, la integral de 1 menos t sobre 110. ¿Cuánto da esta integral? Bueno, la integral de 1, ¿cuánto es? profe. Bueno, realmente a mí me dio t menos t al cuadrado sobre 200. Entonces la integral de 1 es t, exacto, y la integral de t es t al lado sobre 2. Entonces, ese 110 lo coloco aquí como fracción, menos 1 sobre 110. Y queda ahí al lado t al lado sobre 2. ¿Sí? Sí, para mostrar los pasos. La integral de t es eso, más una constante. Entonces, esta función b de t que obtuve aquí, porque integré b', eso es b de t, eso es lo que me va a decir cuánto combustible hay en cada instante de tiempo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sé quién es esta constante? ¿Qué me dijeron a mí? Me dijeron que en el instante t igual 0, ¿cuánto combustible tenemos? Inicialmente. 55 galones. 55 galones. Entonces, sí, B evaluado en 0 es 55. Y B evaluado en 0 usando la forma funcional que tenemos aquí es 0, evaluando t en 0, menos 1 sobre este 2 por 110 da 220, ¿no? 1 menos 220 por 0 al cuadrado más c. Eso tiene que dar 55. Conclusión, pues c es 55. ¿Sí? Aquí es 55. Entonces, esta funcioncita que ustedes ven ahí es la que me va a dar la cantidad de combustible en cada instante de tiempo, como les había dicho. Entonces, es simplemente evaluar esto en 1 y eso les va a dar la cantidad de combustible después de 1 hora. ¿Sí? Lo evalúan en 10 y les va a decir la cantidad de combustible después de la 10ª hora. ¿Cuánto tarda en quedar vacío el depósito? ¿Sí? ¿En qué momento eso está vacío? Entonces, ¿cómo responder esa pregunta? Las primeras dos ya. Hay que calcular B de 1 y luego B de 10. Y evaluar ahí. Pueden usar calculadora y todo. Profe, yo despejé la ecuación. O sea, la Y igualdad evaluar 55. La ecuación igualada a 55 y ahí despejé t y pues allí, pero no sé. Bueno, entonces, ¿pero por qué lo igualó a 55? Para, pues, porque es el total del líquido que hay. Entonces, Claro, pero mire, aquí, exacto, yo entiendo su porque lógica, pero sí, hay que... también. Exacto, pero entonces miren,
Si la tina, nos está preguntando cuánto tiempo demora en quedar vacía, ¿cierto? O sea, y esta función, cuando yo la evalúo en un instante de tiempo t, me dice cuánto combustible hay, cuánto petróleo hay en la tina en ese instante de tiempo, ¿sí? Entonces, debería ser que cuando yo evalúe esta función en el tiempo, en el instante de tiempo en que se queda vacía la tina, pues si se queda vacía es porque debe evaluado en ese tiempo, tiene que dar, en lugar de 55, tiene que dar 0, ¿sí? Porque en ese instante de tiempo es que no hay nada. Entonces yo tengo que igualar esa a 0 la función, no a 55. ¿Listo? Porque yo sé que si evalúo esta función en 0, me da 55, la tina está llena en 0, en el tiempo inicial. Después de un tiempo, que es el que estamos buscando, es que la tina se vacía. Es decir, que tenemos que igualar la función a 0, es decir, tengo que evaluar t menos 110 o menos 220, pues, por t al cuadrado más 55. Esto lo igualamos a 0 y despejamos t, ¿sí? Para ver cuál es el t. Ahí puede ser que le dé un t negativo y un positivo porque esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces ustedes cogen el tiempo positivo, ¿no? Porque un tiempo negativo aquí no tiene ninguna interpretación. Entonces, existe un t tal que esto da 0, sí. No sé quién es ese t, ¿alguien lo hizo? Ese t puede ser que, yo sé que es más pequeño que 110, porque ya vimos que en 110 ya no está saliendo nada de combustible, o sea que tiene que ser antes que se vacía. ¿Listo? Entonces hay que pensar un Yo lo poco más hice en este bien, ejercicio. pero a mí me dio, pues T me dio 55, como 25, fue más o Pero menos. el problema es que en su caso usted igualó a 55 Sí, y es igualando a 0, ¿sí? Porque está vacío el tanque. Entonces, usted está buscando en qué tiempo el tanque está lleno. Pero el tanque está lleno en el tiempo t igual 0, en la condición inicial, mire. Usted tiene que igualar así a 0, ¿ya? Profe, Sí. yo tengo una duda, es con el ejercicio. Bueno, una duda no es como para verificar a ver si como lo hice, pues me quedó bien. Sí. ¿Cuál? El ejercicio 27, profe, el que usted dejó postulado. Esto es el 27. Miren esta integral tan generosa. Bueno, entonces, eso se hace por medio de sustitución, ¿cierto? Entonces voy a escribirle aquí la integral. Entonces, este que acabamos de hacer es el 62, ¿sí? Vamos por el 27 ahora. Y esta es la última consulta, ¿listo? Porque entonces no podemos avanzar en clase y eso es peligroso, ¿sí? Porque entonces después en otra clase tengo que avanzar el doble rápido. De todos modos, recuerden que hay asesoría, si me escriben, los lunes. O profe, si quiere lo dejamos para la hora de asesoría, yo le pregunto en la asesoría. No, este está interesante aquí para que todo el mundo vea. Sí, Ah, listo, profe. está bien la pregunta. Dos preguntitas se aceptan en la clase de ejercicios que haya dejado. Sí, los más problemáticos se acepta. Es bueno eso. Además, para que los compañeros que no hicieron nada, sí, vean que hay que hacer cositas, ¿no? Que ya hay gente trabajando y se animen a trabajar también. ¿Listo? Que no podemos dejar las cosas a última hora, estudiar el último día porque no nos va a ir tan bien. Entonces miren esta integral. Hay que buscar una función, ¿sí? Que cuando la derive
me dé todo esto que ustedes ven ahí. Me dé lo que va a encerrar entre paréntesis. Entonces, ni siquiera el más experimentado en derivadas conoce una función así, ¿cierto? Que cuando la derive de todo aquello. Muy complicado, ¿no? Pero para eso tenemos el método de sustitución. Sustitución, sí. Entonces, ¿qué sustitución podríamos hacer ahí? La raíz de X. Profe, pues yo hice Por la ejemplo, raíz. La esta raíz. raíz de x, exacto, esta raíz de x cuadrado más 1 está como, aparecen dos términos. Intentemos definir u igual a raíz de x al cuadrado más 1. Más ¿Sí? cuatro. Entonces, ¿cuánto es la derivada de u con respecto a x? ¿Cuánto es u' si u vale eso? De 1 quedando, de u de x queda 1 medio de x al cuadrado más Muy 4. bien. Total quedaría, a mí me quedó X sobre raíz de X al cuadrado más 1. Muy bien. Entonces vamos a mostrarle a los demás compañeros el paso a paso, ¿sí? Recordemos, pues, cuando yo tengo una raíz, eso es lo mismo que raíz de x cuadrado más 1, lo mismo que tener x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, ¿sí? Si yo derivo esto, tengo que aplicar regla de la cadena, ¿no? La derivada interna, todo eso. Entonces, si un medio que está como exponente pasa a multiplicar, queda 1 medio, ¿sí? Queda 1 medio de lo que está entre paréntesis de x al cuadrado más 1, a la que cuando uno deriva, le resta 1 al exponente, ¿cierto? A la menos 1 medio, profe. Entonces, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Muy bien. Por 2 Pero aquí x. no he terminado. Por la derivada interna. Por la derivada interna. ¿Cuánto da la derivada interna aquí? La derivada de 2x más 2x. de x al cuadrado más 1 es 2x. Tenemos Sí, eso. señor. Aquí puedo hacer simplificaciones, sí. Por ejemplo, los que no van a participar, apaguemos los micrófonos, sí. Profe, pues yo lo que hice fue pasar ese x al cuadrado más 1, como está negativo, lo pasé abajo. Me quedó una raíz positiva y quedó 1 sobre x, raíz de x a la vez más 1. Y así lo A dejé. los dos. Cancela Muy los bien, dos y eso es. Estos dos también se pueden cancelar. Exacto, y se Entonces, cancelan los dos. por lo que dice José Rodríguez, tengo x al cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Entonces, eso lo puedo escribir como 1 sobre x al cuadrado más 1 a la 1 medio, ¿no? Propiedades de exponentes. Si está negativo, lo coloco en el denominador, el exponente, ya positivo. Sí, queda la 1 medio, pero lo mismo que escribir raíz de 2. Perdón, raíz de eso. Eso que acaba de escribir es esta parte. Y el x queda por aquí. Solito ahí. queda en la parte. Se puede multiplicar con ese 1. 1 por x es x. Sí. Conclusión. Por conclusión. Conclusión. Que de u de x es igual a eso que está ahí. ¿Sí? Por lo tanto, si este de x lo paso a multiplicar al otro lado, me queda que de u es igual a x de x. ¿Sí? El de x que estaba dividiendo aquí el de u, lo pasé a multiplicar. Queda x por dx, que multiplicó con este señor de acá, sobre raíz de x al cuadrado más 1. Entonces, resultó que esta sustitución que hicimos, definir u así, fue todo un éxito. ¿Sí? ¿Por qué estoy afirmando eso? Claro, porque miren, si ustedes analizan la integral que tenemos, aquí tenemos esa expresión, s de u va a ser este x, uso otro color aquí. Miren, todo eso que va a encerrar en rojo aquí, todo eso, ¿es esto que está aquí o no? ¿Cierto? Sí, profe.
Entonces, por eso fue todo un éxito definir u de esa forma. Entonces, esa integral se puede escribir como, todo eso que está encerrado ahí es simplemente de u. Miren cómo se simplificó todo. Y me queda seno de raíz de x cuadrado más 1, es decir, seno de u. Entonces, en términos de u, esa integral es simplemente la integral de seno. Bien, entonces miren la fuerza de esa sustitución y el método, ¿sí? Entonces ahorita sí puedo resolver esa integral. ¿Cuánto es la integral de seno de u? Menos coseno. Coseno de Menos una coseno. constante. Menos coseno de u más una constante por acá. Porque esta integral es no definida, ¿no? No hay extremos de integración. Ahora, u, ¿quién es? Porque nosotros nos preguntaron en términos de x y estoy hablando de una u acá. Entonces yo estoy en la obligación de reescribir esto en términos de x de nuevo al final. Entonces esto es menos coseno de e y aquí coloco lo que es u, es decir, raíz de x al cuadrado más 1 más la constante. Entonces, esta es una antiderivada. Bien, si ustedes derivan esta función con regla de la cadena, les va a dar lo que integramos. Listo, entonces esa era pues la sustitución adecuada. Bien, preguntas hasta aquí. Entonces fíjense en que empiezan a aparecer ejercicios interesantes. ¿Listo? Entonces los demás también escriban presente en el chat. Todo el mundo escriba presente para guardar esa asistencia. Bien. Entonces ahí aclaré dos puntos que tal vez hayan podido ser problemáticos. Pues para mí, sí, para mí era, el más enredado era pues el otro, el de la parte del barril no del petróleo, y este pues era como para confirmar a ver cómo me había quedado. Pues. Ok, muy bien. Eso es. Entonces así hay que ir trabajando y la matemática, permítanme les comunico, les recuerdo, creo que ya todo el mundo sabe, se aprende haciendo ejercicios, ¿bien? Practicando. Solo con ver la clase no es suficiente. Cuando uno ve que alguien resuelve algo, uno entiende, ¿cierto? Uno entiende el paso a paso, todo. Pero si usted queda con eso nomás, entonces puede ser que en el parcial lo corchen. Porque no hay nada más efectivo que mover la mano, ¿no? Es escribir, rayar papel, ¿no? Rayar papel, ¿cierto? Uno raya papel, se equivoca y todo lo demás, no aprende bien. Hay que practicar. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a estudiar esta sección que se denomina integrales usando simetría. Bien. Aprovechar la simetría de las funciones para hallar integrales definidas. Pues, las integrales definidas son las que tienen numeritos, ¿no? De 1 a 2, o de 0 a 3, o de menos 2 a menos 2, perdón, de menos 2 a 2, ¿sí? Entonces nosotros hemos dicho que la integral definida es un área entre la curva, ¿sí? ¿Cómo así que el área entre la curva? Sí. Uy, Santi. El sacapunto por ahí. Entonces, ¿cómo así que un área entre la curva? Claro. Pensemos en un caso concreto, pues yo tengo la función y igual a x cuadrado, ¿cierto? Miren esta funcioncita. ¿Esto qué es? Gráficamente, ¿qué es? Una parábola, ¿cierto? Que abre sus bracitos hacia arriba. ¿Sí? Y igual a x cuadrado. Y tiene vértice en el origen. La parábola más fácil de graficar de todas. ¿Sí? Bueno, vamos que esos dibujos están bien hechos. ¿Cuánto es esa parábola evaluada en 2? Si x es 2, y ¿cuánto es? Entonces, cuando x es 2, y es 4.
Y si X es menos 2, ¿cuánto da Y? Sustituyo aquí X por menos 2. 4 positivos. ¿Cuánto? También, ¿no? 4 positivos, ¿cierto? Porque menos 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Como el exponente es par, el menos desaparece. Entonces también llega acá. Bueno, el hecho es que la integral de 0 a 2 de X al cuadrado de X, ¿qué área me va a dar? Esto me da la siguiente área, miren. El área bajo la curva de la función es así, ¿cierto? Pero estoy analizando entre 0 y 2. Aquí está 0. Entonces me va a dar solo esta área, ¿cierto? Esta área que está bajo la curva y que se forma entre la curva y el intervalo 0, 2. ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe eso? ¿Ya? ¿Se acuerda de esa interpretación de la integral definida? Que me da esa área bajo la curva. Luisa, ¿sí de acuerdo? Miren, eso es la integral de 0 a 2 de X al cuadrado. ¿Sí? Esa área. El segundo teorema fundamental del cálculo, ¿qué nos dice? Que encontremos una antiderivada de la función que estamos integrando, pues, de X a la 2, y que la evaluemos en los extremos de la integral. ¿Cuál es una antiderivada de X a la 2? X a la 3 sobre 3. Exacto. Entonces el segundo teorema fundamental del cálculo dice, calcule la antiderivada y luego esa antiderivada lo evalúa en los límites de integración. ¿Y eso cuánto me da? Lo evalúo primero en el extremo superior, ¿sí? Me daría 2 al cubo, que es 8 tercios. Y resto cuando evalúo en 0. Pero cuando evalúo en 0 va a 0. Y entonces esta área de aquí mide 8 tercios. ¿Listo? Y tenemos esa interpretación de la integral como un área bajo la curva. Ya sabemos que aquí hacemos las antiderivadas de toda la vida, ¿sí? Y evaluamos, lo único es que hay que evaluar en los extremos de la integral. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si me hubiesen preguntado a mí? Aquí integramos de 0 hasta 2, ¿cierto? ¿Qué tal si me preguntan, si me cambian la pregunta y me dicen integre desde menos 2 hasta 2, X a la 2, la función, pues la parábola por dx. Entonces, ¿qué área sería esa? Sería esta que estamos esta que señalamos aquí, junto con la que está en el lado izquierdo, ¿cierto? Porque ya vamos de menos 2 hasta 2. Entonces, esa integral me va a dar el área bajo la curva, entre menos 2 y 2. Entonces, agregamos este pedazo, ¿cierto? Entonces, esta que me pidieron aquí, en el último caso, de menos 2 a 2, sería esta área, que son bien color rosa. ¿Sí? Toda esta. ¿Cuánto vas a integrar? A ver, ¿quién me dice? ¿0? Una pregunta aquí. Tiene que dar 8 tercios menos 8 tercios. Ya una parte negativa y una parte positiva. Pues No, sí, pero- tiene que sumarse porque si no, eso queda 0. No, ojo que porque un área de A0 si está por debajo del eje X, si es un área que está por acá. Aquí las dos dan positivo porque esta área está por encima del eje X y esta también. Si están por encima del eje X, las áreas no son negativas. Da 16 tercios, profe. 16 tercios, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? O Porque sea, como... Uy, ¿quién tiene por ahí los micrófonos? Cuando hagan sus intervenciones, entonces cierran el micrófono enseguida, ¿listo? Para que no escuchemos por ahí cuando llaman al muchacho, cuando lo regaña la mamá, cuando le dice a mi hijo, venga, tome esta sopita caliente aquí, tome estas frutas picadas mientras estudia cálculo. ¿Sí? Para que la mamá no le pregunte, ¿le fue bien el examen o no? Entonces por ahí la niña, la estudiante dice, no, mamá, me fue mal. Entonces, ya he escuchado eso, ¿no? Para no escuchar nada de eso,
que me desconcentran aquí. Entonces, intervenimos y cerramos el micrófono. Las intervenciones sí son bienvenidas, ¿no? Todo el que quiera hablar, interviene directamente. ¿Sí? Sandra quiere decir algo, Giancarlo. Ya todo el mundo escribió presente, nos quedan 9 minutos aquí de conversa. ¿Sí? El tiempo pasa muy rápido, ¿cierto? No hemos hecho casi nada, miren. Entonces estamos analizando. Claro. Ojo que un área da negativo si el área se define por debajo del eje X. Bien. En este caso las dos áreas están por encima del eje X. Entonces las dos áreas son positivas. ¿Sí? El hecho importante aquí es que tanto el área que está aquí, ¿sí?, en el lado derecho, y la que está en el lado izquierdo son la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Por la simetría de la función. ¿Sí? Lo que está en el lado izquierdo mide lo mismo que lo que está en el lado derecho. Si alguien está escéptico, ¿qué le diríamos? Pues que lo haga y lo verifique, ¿sí o no? Si alguien está escéptico que esas dos áreas miden lo mismo, pues entonces le pediríamos a alguien calcule la integral de menos 2 hasta 0, de menos 2 hasta 0, hasta aquí, solo este pedazo de la función x a la 2 de x. Y le diríamos, bueno, si está escéptico, mire que esto también va a dar 8 tercios. Sí, profe. ¿Listo? ¿Usted estaba escéptica y verificó? Es que una vez creo que... No, señor, no estaba escéptica. Es que una vez creo que se va a hacer porque pues una área primero le da negativa, entonces uno dice, no, pero es que si la sumo con la otra, eso se va a restar y me va a quedar 0, entonces toca saber interpretar. Sí, uno dice porque que menos ahí por el menos 0, es ahí el 0 es menos 2. Sí, aquí hay desde menos 2, desde acá. Ahí es desde menos 2, no sé, sí. Si alguien está escéptico, es bueno que estén escépticos, ¿no? Yo no me voy a enojar porque estén escépticos. Es bueno que estén todo el tiempo escépticos aquí. Entonces, si alguien está escéptico, entonces hace la cuenta, ¿no? De hecho, sería bueno que alguien dijera, no, yo hice la cuenta y no me dio 8 tercios, me dio 7 tercios. Entonces, ahí todos vamos y miramos a ver qué fue lo que pasó. Y es que yo no preparé bien la clase hoy, ¿no? Por el paro nacional, de pronto no estoy improvisando hoy en la clase y estoy diciendo cosas que no son ciertas. Entonces, los escépticos los necesitamos aquí en el curso también, ¿sí? Es bueno ser escéptico. Listo. El hecho es que ustedes pueden verificar eso que efectivamente sucede. Bien. ¿Y eso por qué sucede? Porque es que esta función y igual a x cuadrado es simétrica. Bien. Es decir, es una función par. Entonces, aquí viene la primera definición del que nos da el libro hoy. ¿Listo? Cuando nos habla de simetrías. Entonces, vamos a decir que una función es par si se satisface esta igualdad, ¿sí? Que f evaluado en menos x es igual a f evaluado en x. ¿Sí? En esos casos la función es par. ¿Cómo así? Claro. Miremos la función que tenemos aquí. Nosotros podemos usar esa notación, y igual a x cuadrado, o podemos usar la notación f de x. Creo que la notación era igual f evaluado en menos x igual a f de x, ¿sí? Sí. Entonces, en este caso tenemos f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Miren que si yo evalúo esta función en menos x, f evaluado en menos x, ¿qué es? Pues donde está x coloco menos x, entonces va a ser menos x al cuadrado. ¿Y cuánto es menos x al cuadrado? ¿Qué pasa con el signo menos? Desaparece, ¿cierto? Porque es para el exponente. Entonces esto es igual a x al cuadrado. Y esto es igual de nuevo a f de x. Acabamos de probar que la función f de x igual a x al cuadrado es par, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso en términos gráficos cuando una función es par? Quiere decir que lo que usted vea en el primer cuadrante del plano, corremos aquí un momentito. Permítanme, vamos a ver si el libro tiene algún dibujo mostrándonos eso. Entonces, una función es par
Si lo que usted ve en el primer cuadrante, en el lado derecho, es lo mismo que usted ve en el lado izquierdo, es como una reflexión, ¿sí? Como si hubiera un espejo y se reflejara ahí, el espejo estuviera sobre el eje Y. Mire esta función. Ah. Miren la curva como viene, sube y baja, ¿cierto? Y aquí se refleja igualito, en el lado izquierdo, ¿sí ven? Sube y baja. Entonces, cuando las funciones tienen ese tipo de comportamiento, lo que sucede en el lado izquierdo es lo mismo que lo que sucede en el lado derecho. Decimos que las funciones son pares. Bien. En este caso la parábola, ella es par. ¿Sí? Por el comportamiento que mencionábamos antes. ¿Listo? Entonces voy a dibujar la parábola de nuevo. Entonces nosotros ya lo notamos que ya es par. Por ejemplo, cuando evaluamos la función en 2, dio 4. Y cuando la evaluamos en menos 2, también dio 4, ¿cierto? Y acabamos de decir que eso se va a cumplir en términos generales. Es decir, si la evalúo en x, da x a la 2. Y si la evalúo en menos x, da x a la 2 también. Entonces, eso hace que su gráfica sea, como les mencionaba, digamos, ¿cierto? Yo sé que en el lado derecho, la parábola es así. Entonces, en el lado izquierdo es como si pusiéramos un espejito acá. Pongan un espejo ahí sobre el eje Y. ¿Qué se va a reflejar en el espejo de esta curvita acá? Igualita a la que está en el lado derecho. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y por qué nos interesan estas funciones pares? Porque si yo estoy integrando en un intervalo simétrico, digamos, yo estoy integrando desde menos, como en el caso anterior, desde menos 2 hasta 2, ¿sí? Estoy integrando en un intervalo simétrico con respecto al origen. ¿Sí? Hacia acá me corro 2 unidades y hacia acá 2 unidades. Es simétrico. Entonces, ¿qué ocurre? Que la integral en ese caso de menos 2 a 2 de la función x al cuadrado, por el hecho de que esas dos áreas bajo la curva son iguales, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, entonces esta integral es igual a 2 veces la integral de 0 a 2 simplemente de x al cuadrado de x. Es decir, va a ser igual a calcular el área solo de este lado, ¿sí? De 0 hasta 2, el área bajo la curva y multiplicarlo por 2, ¿sí? Porque la otra también mide lo mismo. Esa integral de aquí ya la hicimos, de 0 a 2 de x a la 2 de x. Esa nos dio 8 tercios. Entonces, la integral desde menos 2 a 2 va a dar 2 por 8 tercios, que un compañero ya nos había dicho la respuesta, que eso da 16 tercios. Bien. Entonces aquí usamos simetría. Entonces miren, se cambió el límite de integración, ya integramos solo de 0 hasta 2, y lo que me dé lo multiplico por 2, por el hecho de que la función es par. Entonces yo sé que lo que está en el lado izquierdo mide lo mismo que lo que está en el lado derecho. Bien. ¿Preguntas ahí? ¿De dónde aparece ese 2? Pues por lo que les digo. Además yo lo puedo ver de otra forma. Miren, integrar desde menos 2 hasta 2, x a la 2 de x, por propiedad de la integral, bueno, nos queda menos de un minuto. Es lo mismo que integrar desde menos 2 hasta 0, x a la 2 de x, y luego de dónde a dónde, sumándole la integral de 0 hasta 2. Y por propiedades de integración de la integral. Entonces, estos dos áreas bajo la curva son la misma, entonces es 2 veces esta, por ejemplo. ¿Listo? Entonces eso sustenta, pues, bueno, lo que está aquí. Y sustenta este primer teorema.